Olá, outra vez estamos aqui entre vozes. Hoy tenemos tres voces para hablar de voz. Yo, Janaína, con la doctora Cardoso, que en otros momentos entre voces estábamos nosotras dos. Y hoy dejamos pendiente la última semana que hablamos sobre emociones, sobre cómo la emoción, la actuación puede influenciar en la voz. Y hoy tenemos el placer de tener una experta, que es la doctora Begoña. Ella es profesora de técnica vocal y actriz en la RESAD, pero también doctora en fundamentos del habla escénica y varias otras cosas, porque es más que experta en esto. Y nosotras tres yo tuve el privilegio de trabajar con ella y con la doctora Cardoso también. Hacemos ahí un trío, que a veces suena un poco mal, pero de trabajo muy bueno. Y hoy vamos a hablar de todo esto, de la actuación, las emociones, la interpretación. Seguro que habrá cosas que se va a quedar en el tintero, pero prometemos hablar de esto en otro momento. Y nada, si queréis hablar algo antes de empezar. Yo quería darle la bienvenida a Begoña Frutos como amiga y como una gran admiradora que soy de su trabajo en la RESAT y también sobre las tablas. Así que Para mí es un placer estar aquí con vosotras otra vez y que la voz y el teatro siempre sea un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, para mí es un privilegio veros de nuevo y estar aquí para aportar lo que, bueno, pues lo que buenamente pueda. pues Muy mira, bien. el último día estuvimos hablando bastante sobre cómo la influencia de las emociones se refleja en nuestra voz o incluso nos permite transmitir un mensaje que incluso puede ser impostado, ¿no? Cómo manipulamos nuestra voz y nuestra expresividad para transmitir una cosa que a veces sale de nuestra emoción más profunda, pero otras veces en realidad es intencionado porque queremos conseguir algo del interlocutor. Y eso nos llevó a pensar en cómo es vuestro trabajo en el momento de transmitir con vuestra Ujú. voz una emoción que en realidad no es vuestra, ¿no? Sino que es propia de un personaje. Sí, sí, es verdad que los actores y actrices, más allá de que se muevan en un medio audiovisual o dependiendo de la necesidad vocal que se le pida por parte del director o del contexto laboral en el que estén haciendo, la voz teatral o la teatralidad de la voz es una construcción de voz artística. Entonces, no trabajamos con voces cotidianas o con voces, digamos, estrictamente naturales, entiéndase naturales como estamos hablando aquí ahora mismo, ¿no? Sino que tienen que tener un nivel de energía, de técnica mucho mayor que una voz cotidiana, sin perder siempre desde un lugar propio y una voz propia desde donde se habla, claro. Y Y cuando preparáis un personaje, eh, ese personaje, ¿hasta qué punto tiene tipificada o indicada la calidad de la voz o eso es algo que parte del trabajo del actor? Bueno, depende también de cómo esté estructurado el texto del que se va a hablar, ¿vale? Porque el texto genera el pensamiento del personaje y el pensamiento del personaje también genera su voz, ¿vale? A veces hay estereotipos vocales para determinados personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, un personaje que tiene un texto corto, de prosa corta, que habla con muchos puntos y frases cortas, normalmente tiene una voz apoyada, cadente y media grave, ¿no? Mientras que un personaje joven, quinceañero, que no tiene en su texto ni puntos ni comas, suele ser un vómito de pensamiento que está aquí arriba. Técnicamente la laringe está más arriba, ¿no? Se sube un poquito más para coger esa alegría, ese agudo, ¿no? Para hablar. Y, y, bueno, y sobre todo es desde la técnica, desde darles la técnica para que ellos puedan transitar por ese tipo de emociones con el personaje. Tú coges un texto, por ejemplo, al leerlo ya te estás imaginando, estás construyendo a ese personaje y a cómo suena su voz y ya. Sí, sí, porque por cómo está escrito te está diciendo muchas cosas. Uh-huh. eh, Cuando a ti te dan un guión, no hay un tipo de voz.
para el personaje, pero sí que es verdad que te da pistas de cómo el personaje puede comunicarse y en ese poder comunicarse te da te orienta en desde dónde puede hablar. También es verdad que hay que saber qué edad tiene, si ha tenido circunstancias adversas o no en su vida, ¿vale? Pero sobre todo en el texto lo que nos da pistas de un personaje antes de ponerlo en boca o en voz es el ritmo, cómo está escrito, si tiene muchos verbos, por ejemplo, o si tiene muchos adjetivos. Si tiene muchos adjetivos, por ejemplo, es un personaje que va a hablar desde los ojos, desde la imagen. Eso quiere decir que posiblemente sea más soñador, con lo cual no va a tener un perfil de voz demasiado marcial o exigente, porque es una persona que está más en la ensoñación, con lo cual se va a mover desde un lugar mucho más romántico. Eso quiere decir que su voz va a estar en un lugar del cuerpo que no tiene que ver con los pies o con la cadera, sino que tiene que ver con el lugar emocional, que es este, porque es una persona soñadora, ¿vale? Es, es un poco un ejemplo. Pero si es un personaje más marcial, con frases cortas, con determinada edad, en determinadas circunstancias, pues sabes que su voz va a estar mucho más en la pelvis, situada, aunque luego la tenga colocada en los resonadores para que se oiga, sus armónicos graves van a tener que estar más presentes, las oclusivas, por ejemplo, también, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. El propio texto te indica formas vocales de cómo abordar un personaje. Imagino que la interpretación, todo esto va acompañado de una actitud corporal, ¿no? Que es Sí, algo sí, completo. Y si sí. solamente es la voz, si es una radio, si es algo grabado, me imagino que tú al realizar, al interpretar ese personaje, tu cuerpo también se mueve acorde con tu voz. No creo que estés Absolutamente. sentada así emitiendo solo con tu Sí, voz. Lo haces con todo tu absolutamente. cuerpo aunque no se vea. Sí, te voy a poner un ejemplo. Los estudiantes hacen sus prácticas en centros de doblaje y una de las cosas que nos dicen los coordinadores de los centros de doblaje es que funcionan mejor el trabajo en actores que son actores que no en actores de doblaje, porque la vinculación con el cuerpo y la empatía con la que están trabajando al mirar con sus neuronas espejo, imitando lo que tienen delante, la calidad de voz que dan y la calidad y la sutileza y matices emocionales que dan al doblar es mejor o más expresiva que la que pueden hacer, por ejemplo, actores de doblaje que solamente se han especializado en doblaje, ¿no? La voz. Ajá. En el caso, Begoña, por ejemplo, si la persona va a interpretar a una persona conocida, Uh -huh. ¿no? Es un proceso, yo me imagino, o no, ellos escuchan la voz de esta persona, estudian, y es un proceso de crear un personaje o de imitar a esta persona. ¿Hay esta diferencia? ¿Un personaje famoso a qué te refieres? ¿A imitaciones o...? Quizás en esta obra yo soy, no lo sé, Freddie Mercury, por ejemplo. Es Sí, un absurdo, pero una persona que ya conocemos y ya sí. sabemos cómo es su voz. Sí, sí. El Hay un público estudio ya de conoce. dónde, sí, hay un estudio de dónde está su resonancia y Ujú, desde qué parte del cuerpo se está moviendo, ujú. para saber desde qué lugar intentar alojar la voz y en qué parte del paladar o de la resonancia o qué lugar de resonancia está teniendo a la hora de hablar y buscar ese lugar, ¿no? Para partir desde la voz propia para llegar ahí. No se pretende una imitación total, porque si no sería un poco, no parodia, pero algo como superficial, pero sí se intenta buscar en los recursos propios esos lugares desde donde un personaje habla o se mueve o tiene sus tics o sus acciones verbales, ¿no? Sobre todo desde el cuerpo. Y luego hay una cuestión de comportamiento del paladar en relación a los resonadores, ¿no? Si Sí. es un personaje que tiene una voz más colocada arriba, si es un personaje que tiene una voz más en la parte occipital, o si es un personaje que está más en la parte faríngea, ¿no? Se busca esa resonancia de forma sana y saludable Ujú. para que lo puedan ejecutar, porque trabajan con comportamientos de la voz que no son propios del actor, ¿no? Si Sí. tienes que buscar un camarón, tienes que buscar el lugar donde tiene la voz camarón, ¿no? No, Desde y donde canta. además es esto lo que tú dices bien, ¿no? Que no es imitar, pero a la hora que veamos que la comunicación no verbal también ahí es muy importante,
y escuchemos, pues sepamos, esta es la persona que ellos quieren hacer referencia, ¿no? Sí, 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 sí. Evocas como un recuerdo de esa, como una familiaridad con el personaje, ¿no? Como cuando Sí, hay gente que me dice, he conocido a tu hermana, habláis igual, y yo no sí, hablo como mi hermana, pero debe de haber unos gestos o una forma de expresarnos sí, que da sí, esa familiaridad, ¿no? Entonces, sí. que es casi buscar un poco más eso, ¿no? No una imitación categórica. Claro, claro, claro. Sí, y una pregunta, porque ingresan a la RESAT estudiantes, yo me imagino que la mayoría gente joven, Mm, o no lo sé si tienen experiencia previa o no. mm. ¿En algún momento ya te has encontrado con voces de alumnos que dices, uy, este está en el lugar equivocado o ya pasó algo parecido así? Sí, 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 sí. A veces son gente joven, suelen llegar, sus edades son hasta los 30, 30 y alguno, pero bueno, entran aspirantes más mayores, pues ya traen un bagaje detrás, ya traen una experiencia, presentan buenas pruebas y entran, ¿no? Pero es cierto que los estudiantes más jóvenes acaban de la EBAU, se presentan. eh, Algunos de ellos, bastantes últimamente, presentan algún tipo de disfuncionalidad vocal, ¿no? Edemas de Reinke, fatigas vocales, fuman. Entonces, una mala utilización de la voz. eh, ¿Qué ocurre? Que cuando trabajan hay que, digamos que reeducarles. ¿Por qué? Cuando entran, porque ellos se comunican como nosotras ahora, o sea, trabajan de aquí para arriba y no tienen ninguna conexión de aquí para abajo. Con lo cual, cuando tienen que poner su voz y su cuerpo en una extra cotidianidad sensorial, energética y corporal, su cuerpo no está habituado a eso y dice, esto no me gusta, me tenso. Y como me tenso, respondo con tensión. Y claro, todo eso hay un poco como que reeducarlo, ¿no? Y sí entran, porque cuando dan el paso a hacer un trabajo de una exigencia vocal mayor, no están habituados a eso, porque su forma de comunicarse es también a través de las pantallas. Entonces, no necesitan más voz que esta. Ah, o sea, que tú crees que hay una influencia del uso de pantallas en la Sí, producción vocal, sí, sí. No solamente en la producción vocal, sino en la interpretación. en la Trabajan de aquí para expresividad. arriba. Mm. Hay una desvinculación con todo el cuerpo, con el trabajo de apoyo, con el trabajo de pies, con el O sea, trabajo una de... persona que está, por ejemplo, muy acostumbrada a hacer contenido para un Sí, Instagram, una cosa sí, así, ¿no? sí, 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 Y a lo mejor está sentada. sí. Entonces, se nota porque cuando trabajan y quieren comunicar, trabajan de aquí para arriba. Entonces, mueven mucho Ujú, los brazos, los hombros, la cabeza, pero hay una ujú, desvinculación con el resto del cuerpo. ujú. Pero por eso hay muchas personas que dicen que siempre hay que hablar de pie, ¿no? Aunque tú grabes cualquier cosa, habla de pie. Sí, sí, sí. O una sensación, incluso estando sentada, de una sensación de estar abierta, con tus isquios bien colocados, con una disponibilidad corporal. Sí, sí, lo venimos notando desde hace algunos años. Esto. Y desde el punto de vista emocional, ¿tú percibes que hay un cambio de actitud por parte de la gente joven a la hora de interpretar que les pueda afectar o incluso ser o beneficioso o perjudicial para su actitud vocal? Sí, Isabel, en los últimos años hay una cuestión de educación emocional dentro de las aulas porque los chavales vienen, digamos, más sensibles a todo lo que tiene que ver con trastornos mentales, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Todo eso de alguna forma está apareciendo más y eso también está modificando en algunos aspectos, no en todos, evidentemente, pero sí su manera de abordar el trabajo vocal. Ten en cuenta que cuando emocionalmente no están bien, la voz no sale. La voz no Claro, sale. De alguna forma, la voz en general, no solamente de los actores, es un barómetro de la persona, es un barómetro de su alma o de cómo está. claro, efectivamente. El otro día hablábamos mucho de cómo es muy Y difícil ellos no ocultar tus están bien, su voz no emociones. está bien. Cuando ellos no están bien, me dicen, hoy no puedo dar la clase. O, o si tienen mucho estrés, por lo que sea, o tienen ansiedad, no son capaces de respirar, de estar en el suelo respirando, ¿no?
para conectar Claro, con la respiración, bajar de clavicular a costo abdominal. bueno, Ujú. pero yo entiendo que cuando tú eres un profesional de la interpretación, tienes que saber sobreponerte a esas situaciones Sí, emocionales que vas a tener a lo largo de toda tu vida para poder hacer tu trabajo, ¿no? sí, 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 Tienes claro. que tener estrategias. Precisamente hablábamos un poco de eso el otro día, de cómo yo si paso un día horrible o me dan una mala noticia, pero tengo que salir a cumplir una función que puede ser pues interpretativa o en presentando un programa de televisión, o Mm. pues tengo que cumplir con ese. A lo mejor alguien que me conozca sí percibe que me pasa algo, pero en realidad el público no debería, ¿no? Tú estás interpretando Y un lo que ocurre es personaje. que nosotras estamos hablando de personas que tenemos más de 30 años. Ellos son muy jóvenes. Ellos tienen 18, 19, 22, 25. Entonces, esas herramientas no las han adquirido todavía. Las tienen que Entonces, adquirir. si de pronto tu mascota de toda la vida fallece, te Mm, afecta. Y cuando vienes, pues no trabajas igual. Entonces, claro, no les puedes presentar un texto relacionado con la muerte ujú. porque no, a lo mejor no lo gestionan bien en ese momento, ¿no? En eso también hay que tener idea, ¿no? De cómo están, cómo está el grupo, cómo funciona cada uno. ¿Y cómo van aprendiendo eso? ¿Cómo van, qué estrategias les enseñáis para que vayan desarrollando a ese respecto? Pues bueno, nosotros primero les acompañamos en lo que ocurra, ¿no? Lo que vaya sucediendo les acompañas. Mira, por ejemplo, si ellos no están bien porque ha fallecido, no sé, su padre o tienen una pérdida, por ejemplo, sus voces son más chiquititas, se vuelven pequeñas, más pequeñas. Entonces, a la hora de trabajar, como hay una exigencia vocal de apoyo, de energía, la voz es como todo, cuanto más le pones, más te da, pero si le exiges, te puede tocar o vibrar o hacerte sensible en el cuerpo y lo que te hace puede ser romperte o no desmoronarte, pero estar más sensible y no poder afrontar ese trabajo, ¿no? Entonces, yo noto que cuando no están bien, la voz es chiquitita, su energía vocal es menor. Entonces, trabajo, pase lo que pase, siempre les pongo en un lugar de estamos bien, estamos disponibles, estamos arriba, laringe un poquito arriba para que la voz esté despierta, voces colocadas, sensación de estar ahí, ¿no? Con el sonido, con el cuerpo, con el movimiento, y a partir de ahí se comienza a trabajar, porque si no, vienen tarde con muchas cosas, a veces no llegan. Yo he llegado, pero me he ido, o sea, a veces tienes que gestionar como muchas cosas, ¿no? Mentales y Claro. emocionales. Y Pero sí, les acompañamos y sobre todo les escuchamos y vemos, ¿no? Para que puedan rendir y optimizar su voz lo mejor posible dentro de unas circunstancias que a veces no son fáciles, ¿eh? Son chicos que vienen de Tenerife, de Canarias, de Barcelona, con 18 años y caen en una ciudad como Madrid a vivir y solos, sí, ¿no? en pisos, compartiendo, entonces se dan un poco cuenta de lo que es la vida. Claro, claro, muchos cambios todos a la vez. Sí, muchos cambios, y eso lo acusa la voz. Ujú. Y en algún momento, esta gente joven, ¿no? Que viene, has tenido que intervenir un poco como, mira, no hagas esto, deja esto, cuando hablamos de los comportamientos vocales que no son Saludables. beneficiosos por la voz. Para Mm, la sí. voz. Sí, sí, sí. Ha habido momentos en que les he dicho parte de la clase la hacemos y parte de la clase no la hacemos, porque esta segunda parte de la clase lleva una exigencia a nivel laríngeo o a nivel de resonancia que a lo mejor tus cuerdas vocales no pueden sostener, ¿no? No pueden hacer. Sobre todo cuando trabajamos todo el tema de liberar la voz, resonancias, eh, agilizar la laringe para ganar gama tonal, ¿no? Si hay algún tipo de cansancio, problema, etcétera, hacer una parte de la clase que es más beneficiosa, más saludable, pero luego esa parte de exigencia más vocal, de improvisación vocal o con un texto, dependiendo del tipo de texto, pues ya no la hacen y esperamos a que de alguna forma vayan mejorando para que luego puedan ejecutarla, evidentemente. Vale. Y para entrar a estudiar a la RESAD,
es necesario tener cuerdas vocales sanas. ¿Hacéis alguna prueba o cómo es esto? Bueno, no lo sé. Eh, es necesario tener las cuerdas vocales sanas. Ujú, Eh, Nosotros cuando examinamos hay varios profesores, uno de ellos es el de voz, que se encarga de una serie de pruebas, entre ellas oírles, cómo están de timbre, cómo es su calidad vocal, todo. Cuando tú intuyes que puede haber algo, alguna patología, les preguntas, ¿no? Y bueno, ellos a veces te dicen, o a lo mejor no te dicen, un poco por miedo, Mm. pero bueno, el oído está como acostumbrado, habituado y tú sabes, cuando no está claro, les haces pruebas con el piano, ¿no? Para Ajá. ver cómo los agudos se desarrollan, si son capaces de llegar a ciertas notas, si la gama tonal pasa por diferentes tonos o semitonos, para ver si es solo cansancio vocal, porque han venido en autobús, porque están nerviosos o tal, o porque realmente ahí hay de base una patología. En cuanto hay escape de aire, voces descendidas, en cuanto hay una voz con una chica que tiene 18 años y tiene una voz descendida y con escape de aire, yo no sé lo que tiene, pero algo tiene, porque sí. no es normal esa calidad de voz de una chica joven, ¿no? Otra cosa es que luego trabaje y diga, llega muy bien a los agudos, reproduce muy bien, tiene Ujú. gama tonal, su cuerda vocal se está comportando de forma flexible, ¿no? Entonces sí, claro, sí, sí. Pero si no, Criterio de exclusión. Tener un problema, una patología vocal es un criterio de exclusión. No, no, no entra una voz patológica. no, no. Igual que igual que si hay una disfuncionalidad física, por Ya, ejemplo, en determinadas especialidades no puedes entrar. En un claro. teatro de gestual, por ejemplo, tendría que hacer muy buena prueba, pero si hay por ejemplo, si hay una hernia que me impide ejecutar acrobacias, hacer expresión corporal, etcétera, mm, Ujú. es complicado, es complicado. Punto, sabiendo que eso es un criterio que les impide entrar, Mm. se cuidan a lo largo del proceso de los años que pasan en la escuela de caer en la patología de la voz. Sí, sí, Están sí, sí, implicados sí en se su cuidan. cuidado. Sí, sí se cuidan porque además incidimos mucho en eso, ¿eh? Incidimos mucho. En la higiene vocal, que no hablen por encima de sus posibilidades, que si trabajan de camareros o con niños, trabajo de apoyo, trabajo de colocación, porque claro, ellos no pueden dejar de trabajar porque Claro. necesitan pagarse sus alquileres, pagarse sus gastos, su vida, ¿no? Entonces les das pautas vocales de trabajo y sobre todo descanso, que tienen que gestionar bien el descanso, que no descansan bien, tienen muchas horas Ujú. y luego fuera siguen trabajando y los fines de semana trabajan. Entonces llegan con voces cansadas un lunes cuando tienes que estar disponible a las 9:30 para trabajar vocalmente, ¿no? Y son Mm. Claro. jóvenes, salen, hablan, a veces, ¿no? Fuman socialmente. O trasnochan, que también eso le da mucha fatiga a la voz, ¿no? Sí, 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 sí. Dormir poco, Mm. es, es el mundo social que les corresponde por otra parte, porque Sí, 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 sí. ujú, Y bueno, yo quería solo hacer una pregunta. Eh, cuando hay los personajes, ¿no? El tema del llanto, de la risa, que yo veo que, claro, esto se descoloca mucho la voz, ¿no? Y claro, a veces tienen un momento de reír mucho o llorar, pero luego tienen que seguir hablando. Mm. ¿Cómo se gestiona esto para no estar, uy, tengo el nudo y no consigo seguir? Se gestiona desde la técnica, desde el comportamiento del paladar, desde el comportamiento de la resonancia, desde el comportamiento del apoyo y desde el comportamiento corporal. O sea, cuando de pronto, es como cuando tienen que hacer una nota en cubierto, en una nota cubierta, y automáticamente la siguiente frase musical es en abierto. Entonces, tiene que haber ahí una ductilidad laríngea que se entrena y es técnico. Entonces, técnicamente cómo llorar, técnicamente cómo reír, desde el diafragma, desde el apoyo, lugares, desde dónde. Sí, 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 eso se resuelve de forma técnica. y por Porque, ejemplo en un teatro, ay, porque, perdóname, sí, sí, sigue. porque las emociones
son sobre todo las emociones principales, que suelen ser la tristeza, la ira, la alegría, lo que el cuerpo no identifica si tú estás trabajando de forma real o para un teatro, no lo identifica. Solo sabe que le Ujú. estás dando una imagen o que tú le estás provocando una imagen o que alguien te está dando una imagen que te está provocando una emoción y que esa emoción pasa al cuerpo y como resultado hablas. Pero el cuerpo no distingue si esa emoción es mentira que estás trabajando o es verdad. Con lo cual, cuando se les dan situaciones dramáticas, situaciones de lloro, situaciones, la laringe, el cuerpo asocia que esto es un peligro, es una alerta y se protege y cierra la laringe y se contrae. Entonces, técnicamente hay que trabajar desde un lugar donde no pierdas verdad, pero que el cuerpo esté preparado físicamente y sepa que no se va a cerrar nada porque no es así. O sea, tú en realidad tienes que llegar a un equilibrio entre eh, no buscas tanto fingir una emoción como tener una emoción, ¿no? Claro, gestionarla bien. Ese es el mensaje que tú le das al cuerpo para que te ayude a Claro, transmitirlo. claro, vale, yo tengo que salir ahora enfadadísima. Claro, Ajá, si yo veo, pienso, estoy enfadadísima, automáticamente hago esto, ¿no? ajá, Se pone, pero yo tengo que salir enfadadísima con esa emoción dentro, pero sabiendo que mi cuerpo tiene que tener un comportamiento determinado. ajá. O sea, que hay que controlarlo, claro. Eso es, hay que Que no, controlar. no eres Begoña Frutos enfadada, a lo mejor Eso es. eres Bernarda Alba enfadada. Eso es. Begoña Frutos enfadada, pues uno tiene un enfado y el registro normal de un enfado es Mm. ponerse de 0 a 100, iracundo, cerrarse todo, ponerse en una energía exacerbada, se te calienta la cabeza, aprietas. Pero eso está muy bien en la vida cotidiana, pero en la actoral no. En la actoral hay que Claro. gestionar eso, porque lo primero que se cierra es la laringe y la musculatura. Y claro, son básicas para hablar y para cantar y... Mm, ¿Identificas que hay personajes más complicados, más difíciles de interpretar o más exigentes a nivel vocal? sí, 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 sí. Sí, hay, por ejemplo, hay autores que son exigentes vocalmente, como puede ser un Valle Inclán, un Ramón Valle Inclán, por el tipo de personaje que está configurado. Son personajes muy abiertos, muy rurales, son personajes muy corpóreos y entonces hay que acompañar vocalmente a esto y se tiene que hacer un trabajo de la técnica mayor. Hace unos meses estuve trabajando con Ainhoa Mestoy en la asesoría de un trabajo de acentos y también un poco en el tema vocal con sus actores que estrenó un Valle Inclán en los teatros del canal y justamente hablaba con ellos muchas veces de la exigencia vocal que necesitaba ese autor, ¿no? Que es diferente a un personaje cotidiano de una escena cotidiana que puede surgir en un autobús. Hay un mínimo de trabajo vocal, de construcción artística de la voz, pero no es la misma exigencia, ¿no? Que, por ejemplo, el verso, que tiene una exigencia diferente a un teatro contemporáneo. ¿Y tú identificas ahí un mayor riesgo para lesionarte o tú crees que si la técnica se utiliza bien, da igual la exigencia de tu papel vocal, Si que tienes tú no una vas a buena poder? técnica, si incorporas una buena técnica, si tienes mucha conciencia de lo que estás haciendo y qué estás haciendo y para qué lo haces, creo que Ujú. no hay problema. Y una de las cosas es enseñarles a ellos mucho de técnica vocal desde la ciencia, es decir, desde vuestro trabajo, porque un artista lo es porque también sabe explicar su arte. Es decir, ellos tienen que saber que cuando hay un cambio de registro, su laringe está haciendo un cambio. Cuando Ajá. están en cricotiroideo o están en aritenoideo, cuando están haciendo un comportamiento muscular porque van a llegar a una nota donde la laringe necesita otro comportamiento muscular. Entonces Ujú. ellos deben de saber todo eso porque cuando lo hacen también lo imaginan y al verlo en la imaginación les ayuda, ¿no? No, y además, desde el punto de vista terapéutico, es un gusto hablar con gente que entiende de lo que le estás hablando. O sea, y porque desde, o sea, de la anatomía, el interés que tienen y lo que se implican en el caso de haber algún problema, que es lo que suele pasar en mi caso, porque en Sí, general es raro que las personas que trabajan con la voz vengan a consulta de otorrino a título preventivo. Normalmente vienen cuando hay algún problema. Pero el claro, hecho de que te encuentres, que podríamos hablar largo y tendido de lo que sería deseable, pues lo sí. contrario. Pero el hecho de encontrarte con una persona a la que tú le explicas esto es lo que está pasando,
y que te comprenda, va a Claro. tener muchas más posibilidades de recuperación. Y imagino que en el caso de Janaina, para una rehabilitación, que la persona comprenda qué es lo que estás trabajando y no lo haga como una repetición, una mimetización de unas instrucciones que tú les das, cambia muchísimo la historia. Claro, claro. Por ejemplo, cuando en los primeros años de trabajo, los 2 primeros años, en un tema de teatro musical, por ejemplo, necesitan ver muy bien la voz abierta mixta, a diferencia de la voz cubierta. Entonces, eso es un comportamiento físico, anatómico. Es un comportamiento físico. ¿Cómo es la voz abierta y la cubierta? Que no conozco el Sí, concepto. la cubierta, el paladar blando sube, Vale, ¿no? sí. Y yo puedo llegar a una nota o a un registro de nota en vez de con la voz cubierta, con la voz abierta. ¿No? La tienes, no se oye esa voz de sino Más limpio. la tienes en un registro con armónicos agudos, perdón, Ujú. armónicos graves más mezclados, ¿no? Es una voz Ajá. más de pecho. Entonces, ese comportamiento de la laringe es diferente, es diferente. Es decir, de aquí a aquí es cubierta, pero ellos tienen que trabajar todo el abanico que hay desde que hacen hasta que llegan al cubierto, porque ellos trabajan muchas veces en esa zona media, entre la hablada y la Ujú. cantada arriba, en esa nota, que son en esa parte, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento laringe, es un comportamiento laringe y Ujú. un comportamiento de la musculatura. Si ellos entienden eso y son capaces de verlo, saben qué está pasando dentro. Y cuando no sale, dicen, no lo estoy haciendo, que no estoy haciendo bien, que no... saber preparar la musculatura para registros difíciles. Eh, Me parece que la parte de anatomía, fisiología y ciencia es fundamental en el Sí. trabajo de la voz artística, fundamental. Yo me estoy deleitando aquí con estos comentarios porque, bueno, a mí yo siempre he trabajado desde el punto de vista anatómico, funcional, porque la anatomía nunca se cambia. Desde que yo sepa, tenemos el mismo cuerpo con todo en el mismo lugar. Ujú. Y claro, las varias invenciones que vemos ahí por el mundo no se encajan en esto. Y yo también es un gusto trabajar con profesionales de la voz, porque ahí sí, yo a veces les estoy escuchando y ellos me dicen, estás ahí, estoy pensando qué está haciendo la laringe, el aritenoide, estoy pensando todo y después les explico y es mucho más sencillo. Son personas que tienen una sensibilidad para esto muy diferente de, Mm. de las demás personas. Y cuando tú les enseñas, mira, lo que está pasando aquí es esto. Entonces, y uso también mucha imagen mental, porque claro, como la voz no vemos, como no vemos nada, yo le digo, mira, ahora lo que está pasando es esto, pero no queremos esto. Y para hacer esto, y siempre trabajo de pie, siempre yo me he inventado varios gestos para trabajar porque creo que ayuda muchísimo, ¿no? Les digo, no, no tienes que sacar la voz aquí, saca de aquí, mira, la voz va a hacer esto. Ujú. Todo lo que está hablando Begoña me gusta porque yo creo que es lo correcto. El único pero de todo esto, hay dos. Uno es que culturalmente España no está acostumbrada a cuidar, a prevenir los problemas. Hay otros países, por ejemplo, mi país, Brasil, sí. Allí la gente que trabaja con, por ejemplo, la gente que va al carnaval, ellos Ujú. llevan a su logopeda, a su fonoaudiólogo y están con ellos todo el tiempo porque a la hora que para un momento están ali cuidando para, claro, es que tienen que aguantar un montón usando la voz. Ali no tienen problema de decir, tengo mi logopeda, tengo mi fono que me cuida, porque significa que estoy preveniendo algún problema. Y aquí en España lo que veo que la gente viene ya para curar alguna enfermedad. Este Mm. es el primer pero. El segundo es que vamos a tener que ir finalizando. Yo creo que nosotras tres podríamos estar aquí hasta hablando, ¿no? Y para deleite nuestro, Begoña, has hablado ahí mucho de acentos o tipos de voces. Si pudieras enseñar como hace poco, ¿no? Enseñaste a, Mm. a la doctora Cardoso ahí las dos voces. Si pudieras, lo que quieras, enseñarnos un poquitín. Bueno, yo creo que daría otra charla a la entonación, todo lo que tiene que ver con la modulación de la voz y la Ujú. entonación. Apuntado.
porque la entonación, modulación de la voz, nosotros lo trabajamos desde la prosodia, el ritmo y los acentos, es todo un tema, un tema. Tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista de reflexión, de ética, de ideología, de identidad, de idiosincrasia. Es decir, es todo un mundo, esa sonoridad que nosotros oímos del otro y que interpretamos desde nuestros oídos y desde ahí configuramos al otro, ¿no? Y tiene que ver no solamente con la técnica vocal, sino cómo utilizas esa técnica vocal, es decir, cómo entonas, cómo haces una intención, cómo esa intención la llevas a un sitio y dependiendo de decir lo mismo, me estás diciendo una cosa o me estás diciendo otra, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes que la entonación es la puerta afectiva al espectador. Dependiendo de una cosa, dices una cosa o dices otra, ¿no? En relación a los acentos, bueno, yo hace años estuve trabajando en Palma de Mallorca, daba dicción castellana y porque el mallorquín proviene del catalán, el catalán proviene del francés, son lenguas romances, ¿vale? Entonces el francés es agudo, va para arriba. Y nosotros somos llanos, vamos un poquito más concretos, ¿no? No quiero decir para abajo, pero un poquito más concretos, por la configuración del lenguaje. Entonces la sonoridad es diferente. Y a la hora de trabajar textos en castellano, textos en verso, por ejemplo, que querían una determinada sonoridad, tuve que estar trabajando con ellos porque si no se oía de forma un poco distante al espectador. No me lo creo, esta sonoridad no me gusta, esta... ¿Vale? Entonces, como ejemplo os pondré que yo recuerdo que cuando iba me decían, buenos días, Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Que es un propio el acento mallorquín. Y yo les respondía normalmente, muy bien, gracias. ¿No? No le decía, muy bien, gracias. Sino de una forma que sonoramente, ¿vale? Lo único que estaba haciendo es hacer la palabra llana y dejar en la última sílaba el acento, la intensidad, cambiárselo, el acento y una intensidad, la última sílaba, bueno, esto es una cuestión técnica. Pero recuerdo que cuando les cambiaba la manera de entonar, me decían, Bego, es que estoy perdiendo mi seguridad o mi percepción actoral. Me siento otro hablando así, ¿no? Entonces, esa identidad que ellos tenían incluso actuando y esa seguridad se les devaneaba por la entonación en la que hablaban. Y eso es muy interesante, porque cuando vienen, por ejemplo, actores de Canarias o actores de Iberoamérica, si tú les cambias la S por la C, les cambias una configuración mental y personal. Y es una letra, su forma de percibirse, su forma de oírse es distinta. Entonces siempre les trabajamos para una voz que les dé posibilidades de trabajo, no para no para un lenguaje neutro donde se anule ni mucho menos su acento, al contrario. He de decir que se está apostando, y eso es algo que abrigo y abrazo, el que no se oigan de forma estandarizada la voz ya, sino que hayan diferentes acentos, diferentes colores vocales. Y si una chica es inglesa, que tenga su acento, y si viene de Colombia, con su acento de Colombia, y sí, pero sabiendo que tienen que manejar también una actitud de habla que les pueda dar posibilidades de trabajo en otros entornos también, ¿no? Y eso es difícil porque cuando trabajan y les tienes que cambiar el tracto vocal, el hábito de pronunciar la C o la S, ¿no? Todo eso les reconfigura. Entonces se siente, en algunos casos me dicen, me siento diferente, me siento una persona diferente cuando hablo castellanizado que cuando hablo seseando, ¿verdad? Y eso es curioso, es muy curioso, cómo el sonido y la voz nos afecta desde muchos ámbitos. Sí. Entonces, Pero como dice Lola Flores, que no se pierda el acento, ¿no? que no se pierda, que no se pierda. Isabel, no sé si quieres preguntar algo más, si Tengo no, muchas cosas, pero dejamos para la siguiente. Pues nada, Begoña, agradezco muchísimo. Un placer verte otra vez, escucharte y me encanta todo el tema y también la propiedad con que tú hablas de esto es muy bueno escuchar.
Y os doy las Bueno, gracias. para mí no solamente es mi trabajo, es una forma de entender también lo que me rodea y la vida. Es decir, todo lo que tiene que ver con la sonoridad, con la palabra, con cómo puede ser elocuente, saludable, que toque al otro, que sea sensible en mí, la vibración del sonido, la energía vocal, los gestos vocales, todo lo que tiene que ver con la comunicación que incluya el silencio, la palabra y la voz, un poco como la trinidad de los profesionales que nos dedicamos a la voz. Todo eso me apasiona, entonces lo hablo siempre desde un lugar apasionado. Se nota. Aquí hay tres apasionadas de la voz, ¿no? Yo creo. Pues terminamos, dejamos ahí a vosotros este vídeo. Luego tenemos aquí unos hashtags que podemos buscar tanto a Begoña como a la doctora Cardoso y seguro que haremos algo parecido con otros temas entre nosotras tres. Muchísimas gracias y terminamos. Gracias, Gracias, un beso desde Madrid. gracias, hasta luego.